Buenas noches a todos, les saluda su presentadora Andrea Durán. El día de hoy en este programa hablaremos de Nicaragua, antecedentes, pasado, presente y futuro. Tenemos dos distinguidos invitados, a la historiadora Jennifer Jiménez y a nuestro activista de derechos humanos Cristian Ramos. Es un placer tenerlos con nosotros. Para nada, el placer es completamente mi compañero y mío. Pues primeramente me presento, yo soy Jennifer Jiménez y bueno, yo voy a compartir un poco de lo que sé de la historia impactante que tuvo Nicaragua en su momento. Un gusto acompañarles, mi nombre es Cristian Ramos, yo me dedico a defender los derechos de los nicaragüenses a través prácticamente el dominio de Daniel Ortega en estos últimos años del gobierno. Bueno, podemos empezar profundizando en estos antecedentes. Demos un contexto de estos antecedentes de la guerra civil, su impacto en este momento histórico que marcó a Nicaragua. Claro que sí. Siento que para empezar a dar contexto sobre esto es súper importante remontarnos al año de 1936, en donde empieza la dictadura de la familia Somoza. ¿Quién es la familia Somoza? Bueno, la familia Somoza fue una familia de élite que gobernó durante 40 años. Pasaron de generación en generación y al final fueron 3 gobernantes. Estos se dedicaron a tener un régimen, a un control de mano dura sobre el pueblo nicaragüense, concentrando el poder completa y absolutamente en las élites de este momento. Podemos hablar sobre la apropiación de las tierras también, que es un tema bastante delicado en el que también nos profundizaremos un poco más adelante. Sí, claro que sí, pues al final la dinastía Somoza se dedicaron a como le digo mi compañera, a la expropiación de tierras y se encargó de una represión al pueblo nicaragüense, lo que llevó a años después a que se levantaran los primeros movimientos opositores de dicha dinastía. Bueno, este primer vistazo que ustedes nos ofrecen de la historia de Nicaragua plantea un escenario bastante oscuro. ¿Qué podemos esperar en temas económicos, de derechos humanos? ¿Qué nos pueden decir de esta historia? Bueno, siguiendo con lo que estábamos platicando anteriormente, si la política se reflejaba mal, claramente caía la economía de dicho país, ya que, bueno, como comentaba, las tierras estaban en manos de élites, quien mayormente era la familia Somoza, y bueno, de eso derivaba la cosecha de algodón y de azúcar y café, quienes eran la principal fuente de Nicaragua. También quiero mencionar que la economía de Nicaragua también estaba bastante de la mano de Estados Unidos, ya que de él dependía granmente. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué Estados Unidos tenía este interés en Nicaragua? ¿Por qué tenía este apoyo a Nicaragua? Y realmente era plenamente por interés geopolítico, ya que más adelante vemos que la situación cambia para ambos bandos. ¿Podemos entonces reconocer a Estados Unidos como tal vez una influencia o un actor principal en este caso? Claro que sí, meramente. No sabría decirlo si uno de los más importantes, pero sí tuvo mucho que ver en toda la historia, desde la dictadura hasta el inicio del conflicto donde hubo el giro inesperado. Bueno, en este caso reconocemos a Estados Unidos como un actor importante, pero ¿fue el único actor en realidad que influyó en este conflicto? No, claro que no, pues el principal actor de toda esta guerra y todo eso fue lo que conocemos como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, mejor conocido como el FSLN, lo cual se surgió a partir de estudiantes que se opusieron a los intereses de la dinastía de los Somoza, lo cual llevó años después a lo que viene siendo los Contra. Los Contra fueron conformados por ex soldados de los sandinistas, campesinos que estaban descontentos y opositores políticos de su momento que también se opusieron a las nuevas formas de hacer o la nueva forma de gobernar de Daniel Ortega. También podemos destacar, como usted decía, Estados Unidos, el cual prácticamente apoyó los Contra para que no se siguiera el comunismo en América Latina. Claro, y añadiéndole un poco a la información de mi compañero, puedo mencionar una de las bases de esto, de la política de ese momento, que es la Iglesia Católica. Como bien sabemos, la Iglesia Católica era un pilar en aquel momento, no solo para Nicaragua, sino que para la gobernación de la mayoría de países. Y bueno,
Esto se vio afectada ya que de ahí partían muchas de las decisiones que tomaban, tanto en la forma de gobernar como en los castigos que se tenían, como en la inducción o en el cómo empezó dicho conflicto. Si mencionamos la Iglesia Católica, no podemos dejar de mencionar las élites de ese momento, que si bien en la cima estaba la familia Somoza, también estaban muchos empresarios, muchas personas pudientes y, claro, miembros de la Iglesia. Entonces, para reconstruir un poco el panorama, tenemos varios actores: Estados Unidos, la Iglesia, estos grupos guerrilleros que se formaron, y tenemos élites, el interés privado económico, podríamos decir en este caso. Tenemos todo este panorama, pero a pesar de eso tenemos todos estos actores. Hemos visto que hay intereses políticos detrás de esto, intereses económicos. Sí, se socavó bastante en las instituciones democráticas del momento. Para empezar, pues al final los Somoza lo que hicieron fue expropiar tierras de los mismos campesinos, y prácticamente la mayoría de las tierras cultivables de su momento la manejaban prácticamente esa misma familia y los amigos de dicha familia. Bueno, entonces prácticamente se puede decir que sí, el principal fue que prácticamente la élite es la que tenía la mayor riqueza en su momento, y pues la mayoría de nicaragüenses se sumergía en una pobreza extrema. Sí, desde mi punto de vista, si bien hubieron muchos intereses políticos y económicos, el inicio de ese conflicto fue meramente en busca de la paz, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de darle una voz al pueblo, que es lo que ellos estaban buscando. Claramente, después de 40 años, bajo un régimen de mano dura, bajo un régimen autoritario, bajo muchas injusticias, violaciones de derechos, la población estaba cansada, la población estaba destruida, la población ya no sabía qué hacer, porque, como bien decía mi compañero, toda la riqueza se controlaba en esas manos, y muchos de los campesinos trabajaban en día tras día, a veces por un pago y a veces recibiendo de pago un poco de lo que ellos colectaban, de lo que ellos sembraban, de lo que ellos cultivaban, que podrían ser unas semillas de frijol, podrían ser unas semillas de algodón, y esto lo intercambiaban entre ellos para así poder subsistir y poder ayudar a su familia, poder tener una base económica. Bueno, reconstruyendo y tomando los hechos que me está contando, doctora, vemos entonces este caso de que existía una nula conciencia entonces del respeto de los derechos humanos de estos nicaragüenses. Vemos la concentración de poder y vemos prácticamente que no existía tal vez un sistema económico justo, dado que toda esta élite se concentraba. Podemos entender entonces que los sucesos o los medios que se ocuparon para esta concentración dieron paso a situaciones críticas para la población. Estamos hablando de hambre, muerte, derechos humanos nulos. En realidad, ¿qué estaba pasando con esas personas? Pues una violación extremadamente de los derechos humanos en todos los nicaragüenses, no solo en una pequeña sección, sino prácticamente en todo el país. Primero, pues no contaban con la vivienda digna, ya que prácticamente vivían dentro de los terrenos de la familia Somoza. Entonces podemos decir, y además, abonando a ellos, tenemos también que ver la represión que el mismo gobierno generaba a través a sus habitantes, ya que ellos no permitían pues la oposición prácticamente. Ellos se basaban prácticamente en torturas y en desapariciones forzosas a miembros que se rebelaban o cualquier pues actor que intentara llevar en contra los intereses prácticamente de dicha dinastía. Y si bien esos son datos importantes que tenemos que tener en cuenta, pues no está de menos mencionar toda la falta de recursos que tenían. Y no hablamos solo de recursos monetarios o recursos de trabajo, pongámosle. También necesitamos mencionar la falta de educación que tenían. Para ese momento estudiar era un privilegio solo de las familias, de los demás arriba. Aparte de la medicina, claramente al no tener trabajo estable, al no tener derechos, tampoco tenían derecho a la salud. No solo había una falta de medicina, sino una falta de personal médico que los atendiera. Y realmente muchas de lo que se cuenta fueron remedios caseros, fueron los típicos remedios de la abuelita, que
eran el respaldo de esta gente. Entonces, sí, tenemos que mencionarlo también. Bueno, teniendo conciencia ahora de que el sistema médico era nulo y los conflictos políticos y civiles que estaban pasando, sinceramente, todo esto, la inconformidad, la injusticia, el hambre, esta violación de derechos humanos, ¿cómo estaban en realidad los niveles de muertes en ese entonces? ¿Cuántas vidas se perdieron justamente por este mal manejo? Bueno, del mal manejo, diciendo en torturas, realmente nunca se tuvo un conteo, que para la familia de la élite, los campesinos no importaban, eran su propiedad y ellos podían hacer lo que ellos quisieran con ellos porque eran de ellos. Pero si nos remontamos al tiempo y a ver conflicto, sí podemos decir que fue un aproximado de 50.000 personas que se perdieron. Y lo irónico de ese momento es que están, como decía mi compañero, los sandinistas y están los contras. ¿Qué pasa? Ambos estaban buscando paz, ambos estaban buscando libertad, ambos estaban hablando por un pueblo que solo quería tranquilidad. Pero la mayoría, en su totalidad, las muertes vistas fueron de inocentes, tratando de alzar su voz. Entonces tenemos entendido ahora que este movimiento nace de la indignación, de esta injusticia que se vivía a diario, de estas muertes, de estas torturas, de esta clara línea marcada de división de clases sociales, de esta pérdida, de este hambre, de todos estos sucesos tan inhumanos que podemos ver ahora a través de la historia. Como decíamos, a los sandinistas no les importaban entonces estas personas. Hasta el día de hoy la historia no ha encontrado un fin para estas personas, no se ha tenido como un rescate de esas vidas, ¿dónde están sus cuerpos? ¿Las familias han tenido o podido tener un cierre en realidad? Sí, tristemente muchas familias pudieron encontrar el cuerpo, ya que en ese momento no había un cementerio o no había algún lugar, sino que ya teniendo un panorama y una conciencia general de lo que estaba pasando en ese momento, ¿cuáles fueron los cambios y la conclusión de este hecho histórico? Pues hasta el día de hoy no podemos tener muchos cambios, ya que prácticamente el poder solo cambió de bando. El Frente Sandinista, con los fines que se creó, que era la liberación del pueblo y de devolver las tierras expropiadas a los nicaragüenses, al final esos fines se perdieron prácticamente por la política, por el poder. Prácticamente Daniel Ortega maneja con mano de dura Nicaragua. Y pues solo podemos decir que para concluir, pues todas las guerras civiles, todo al final solo deja cicatrices en el pueblo nicaragüense, en una sociedad que trata de sobrevivir día a día. Pues al final la guerra civil entre los contras y los sandinistas terminó con Violeta Chamorro en 1990, lo cual vino a parar momentáneamente las tensiones, hasta que nuevamente Daniel Ortega en 2002 retomó nuevamente el poder y el cargo. Y pues hasta el día de hoy podemos ver falsas elecciones en las cuales pues se les acusa a los candidatos que tienen una mínima oportunidad de ganar para encarcelarlos y así vislumbrar que tienen oportunidad o hay una libre democracia en un país que sufre tanto y día a día trata de sobrellevar las crudezas y la violación de derechos humanos que ofrecen. Eso sería todo por mi parte. Bueno, muchas gracias a los dos por compartir este espacio, brindarnos su conocimiento, esta información y hasta cierto punto recrear este momento histórico de manera bastante neutral, de manera bastante informada, para que todas las personas pues que no conocían estos hechos históricos puedan enterarse y formar una conciencia de esto. Muchas gracias por participar en este programa. Andrea, añadiéndole, nosotros con mi compañero trajimos de parte de Nicaragua unas declaraciones de una persona que vivió esa guerra y que tal vez no en carne propia, pero su familia sí fue vista afectada por este conflicto. Entonces creo que podemos agregar las imágenes al final. Creo que podemos hacerlo, si es posible. Entonces, bueno, con eso concluimos nuestra parte. Espero nuestra participación haya sido meramente interesante para ustedes, que haya sido de ayuda, educativa, que haya sido informativa, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias igualmente por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que visualizaron este documental, esta entrevista y lograron aprender, lograron interesarse más en la historia de Nicaragua. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.